Oh shit. Here we go again. Bueno, lo prometido es deuda, siéntense o acuéstense en un lugar cómodo, y prepara algo para comer y beber, porque el sufrimiento no ha terminado. Comencemos. Para demostrar que no existen favoritismos en esta saga, daremos inicio a esta lista con Child's Play 3. Chucky regresa para vengarse de Andy, el chico que lo derrotó, ahora un adolescente en la academia militar. ¿Cuál fue el problema con esta secuela? Si quieres una sola frase para describir, te diré que fue la fiebre del horror. Resulta que esta película fue apresurada de ser creada, justo cuando la segunda parte estaba en fase de producción. La compañía Universal presionó mucho a Mancini en crear esta tercera parte, y el resultado fue bastante decepcionante. Para empezar, el escenario de la película, la escuela militar, no es aprovechado a un buen nivel. Este lugar pudimos haber recibido múltiples asesinatos realizados por Chucky, que fueran marcados como accidentes. Se muestran pocos ejemplos, que cumplen poco lo estimulado. En esta secuela presentan a un adolescente Andy, que si bien se explicó por qué tuvo un cambio drástico de actor por el bien de la trama, el problema principal con él, sería que vuelve a tener miedo de Chucky, cual si se tratase de su primera vez. Se demostró que Andy perdió el miedo por completo del muñeco al final de la segunda película, por lo que no tiene tanto sentido que esa valentía que obtuvo, la haya perdido con facilidad en esta entrega. Por culpa de este movimiento, se le pierde el carisma y respeto que se tenía al personaje. Respecto a eso, el resto de personajes se refleja mucho, que fueron creados con prisa, y sin un desarrollo estable. Casi todos son personajes clichés con personalidades estereotipados de la década de los 90, lo que impide que la audiencia no sienta algo por ellos. De Silva es el personaje que se salva de esto, ya que tiene un carácter firme y divertido que puede empatizar con el público. Por otro lado, el nuevo dueño de Chucky, Tyler, se puede decir que fue creado solo para justificar que Chucky tenga una nueva víctima. No es carismático cuando aparece, sus diálogos y reacciones son perezosas, la evolución de su personalidad es vaga y simple, y al final, ni siquiera tiene un buen enfrentamiento adecuado para marcarlo como sobreviviente y rival de Chucky. El nivel de violencia es un poco superior al de su predecesora, que si bien aparecen muertes llamativas y originales, tenemos algunos detalles que les hacen perder su impacto. La banda sonora tiene una pista en bucle bastante extendida, y se repite muchas veces a lo largo de la película, llegando a cansar al espectador de escuchar lo que está viendo, pues no expresan otras pistas auditivas, para forjar con fluidez la escena que está viendo. Yendo a un punto positivo de la película, la cara de Chucky fue creada adecuadamente para inquietar al público. El problema con él, es su personalidad. En las entregas pasadas tenemos a un Chucky que va directamente a su objetivo, eliminando a quien se meta, y que expresa un buen sentido del humor negro que simpatiza a cualquiera. En esta entrega, no tenemos ninguno de los dos puntos. Chucky toma decisiones poco interesantes para jugar con sus víctimas a que hagan saber que algo anda mal en este lugar. Y debido a que la trama de la película va a la par de esto, tenemos muchos momentos que no benefician en nada a la historia. Si las eliminamos, dan un resultado más corto, pero mejor de la película. Esto sin contar que, Chucky se la pasa hablando casi toda la película, incluso cuando está solo. Este detallito perjudica mucho, porque hace que Chucky se vuelva irritable cuando está en pantalla, y provoca que se le pierda el miedo y el carisma que había establecido en las entregas pasadas. Can't you read? He was supposed to get this package. Tampering with the mail is a federal offense. Long time. Get out here. Just Shut up. All right. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Espera!
Diría que la película se pone interesante cuando todos se van a la feria, porque a pesar de durar poco, muestran los elementos que debieron ejecutar en la academia. La película pudo haber quedado mucho mejor de lo mostrado, si Mancini no hubiera tenido tanta presión al crear esta, y la entrega pasada, se hubieran ejecutado una historia mucho más eficaz. Incluso los conceptos eliminados y la novela de esta entrega, confirman mucho lo buena que pudo ser, esta secuela. Aún me sigo preguntando, exactamente qué era lo que querían presentar en esta producción. Eliminar amigo. Un grupo de amigos de un chat, se encuentran perseguidos por una fuerza misteriosa y sobrenatural, usando la cuenta de su amiga muerta. ¿Un fantasma cibernético? ¿Qué es lo peor que podría pasar? A primera vista, es muy notable que el presupuesto de esta película es bastante bajo. Lo notas cuando no existen escenarios en particular, y toda la historia es contada a través de un monitor. Se entiende que esto debió aplicarse así por el bien de la trama, pero solo para no arriesgar tanto. Me explico, por lo general para llegar a expresar un mejor entorno, tendríamos tomas de los personajes fuera de la cámara, o que algo sucediera en su entorno, fuera del monitor para darle una perspectiva mucho más eficaz a la tensión que ellos reciben. Mostrarlos más de una hora detrás de una pantalla, termina siendo algo tedioso de ver. Aunque claro, doy puntos a su favor a la dirección, que establecieron todo con cuentas, y grabaciones reales, en lugar de solo montajes y puestos en postproducción. Los personajes decaen cuanto más avanza la historia. Al principio la mayoría son simpáticos y expresan uno que otro momento agradable, que nos hacen quedar bien con nosotros. Una vez que las cosas se empiezan a tornar feo, sus verdaderas personalidades son reflejadas, y créeme que será un reto aguantarlos ver, hasta que sean eliminados. Las actuaciones son lo que pides en una producción de este tipo, no son una maravilla, pero tampoco llegan a ser tediosas de ver. Aunque eso sí, tu tolerancia se puede mantener o eliminar dependiendo de cuánto aguantes a sus personajes. Los asesinatos y escenas de tensión, no se ejecutan correctamente. Debido a que implementan el que la pantalla falle muy constantemente, para simular que tienen problemas de señal. Este truco echa a perder el ambiente que quieren aplicar cuando un personaje va a morir. Por ejemplo, la muerte de Ken, es bastante corta cuando se ve en pantalla, pero la hacen de tos para llegar a ese punto, con que se corta la comunicación, mucho tiempo de carga, ya sabes, lo inusual. El concepto de que un espectro persiga a un grupo de adolescentes para vengarse, es algo interesante, pero en esta producción, el concepto es expresado de manera fea. A lo largo de la historia, no se te ofrece la información suficiente para revelar en cómo el fantasma de Laura decida atacar al grupo de jovencitos. Es más, ni siquiera te explican en cómo reencarna en un espectro, y por qué decide asustarlos usando su cuenta de Facebook. Como dije antes, si se hubiera expresado un mejor entorno, tendría mucho sentido que el espectro de Laura los atacara en sus respectivas casas, y que usaran lo de las redes únicamente para comunicarse, y hacer reuniones de emergencia. Digamos que una especie de entre nosotros, así los personajes tendrían un desarrollo más adecuado, los escenarios se les sacaría provecho, más cuando se trata de matar a una persona, y mantendría el interés del espectador por mucho más tiempo. El final es cliché, ambiguo, pero a la vez interesante e impredecible. ¿Por qué digo esto? Pues la historia termina como uno lo espera, todos los personajes siendo eliminados uno por uno, dejando a nadie sin vida. Pero el punto que vuelve llamativo este final, sería que tú, eres un jugador más en este juego, y lo que al principio parece una simple pantalla de monitor, en realidad eras tú formando parte del juego, y Laura termina por matándote a ti también, en el final. Este fue un truco bien ejecutado, que no se vuelve predecible cuando alguien ve por primera vez la película. En resumen, la película carece de elementos esenciales para catalogarla como una producción de terror. La atmósfera y los personajes no son mezclados para dar un resultado positivo, y el no alejarse siquiera de la misma plantilla del monitor por lo menos 5 minutos, disminuye el interés del espectador. Para sorpresa de algunos, la película fue bien recibida, y terminó recibiendo una secuela 4 años después. Otra película que aparecerá en esta saga.
Ahora sí se viene lo feo, y viene con ganas. Ouija tiburón. Como siempre, Hollywood creando pendejadas para ganar dinero. Un grupo de adolescentes invoca a un tiburón devorador de hombres, después de jugar con un tablero espiritual. Cualquiera diría que esta película fue creada para sacar plata, sin ofrecer algo a cambio. Pero la sorpresa del milenio, fue hecha para tomarse 100% en serio. El concepto en sí hubiera funcionado, si el fantasma hubiera sido de una persona. Aplicarlo en un tiburón, te hace reflexionar en qué tan fumados estaban los que produjeron esto. Las actuaciones son exactamente lo que obtienes en producciones de este tipo. Son un grupo de personas que confirmas que no estudian actuación, sino que son parientes o familiares de los productores, a quienes les pagaron unos cuantos pesos para aparecer aquí. Suena que me paso de lanza, pero es la pura verdad. Todas las interpretaciones de los personajes son miserables y aburridas, que no es creíble que están interpretando a un personaje. Pasamos por lo mismo en los efectos especiales. Son atroces a un nivel alto, que posiblemente grabar de noche, pudo haber sido una opción adecuada para ocultar lo mediocres que son. Sin importar el nivel que se presenten, las muertes son crudas y mediocres de ver. Todas se ejecutan de la peor manera posible, y hasta para evitar gastar más, varias de estas sufren un destello de luz, como si indicara que el tiburón se los llevó a otro lugar, para devorarlos. La trama de la película es lo mayormente tolerante. Presenta la historia típica de lo que sucede cuando alguien se pone a jugar con el tablero de la Ouija, pero como dije antes, si se hubiera hecho con un espectro de un humano, el resultado sería distinto, y quizás, favorable. Normalmente existe gente que aprecia este tipo de películas malas. No sé qué les ven, pero por esta ocasión, te obligo a que no le des una oportunidad a esta producción. No lo hagas, si quieres mantener sanos tus ojos. Si bien la saga de Leprechaun no es una maravilla de saga, en lo personal la primera es la que destaca lo más decente posible. Ya que sus secuelas, se nota que fueron creadas con un terror infantil, y no se deberían de tomar muy en serio. Sin embargo, en esta ocasión hablaremos de la secuela que rompió el estereotipo de la saga, en ofrecer algo nuevo, que no debió mezclarse aquí. Leprechaun, el origen. Dos parejas jóvenes que viajan de mochilera por Irlanda, descubren que una de las leyendas más famosas de Irlanda, es una realidad aterradora. Crear un remake a esta franquicia, pudo haber funcionado. ¿Pero? La historia que pudo dar un concepto interesante, termina por ser la típica que hemos visto en películas de hace 30 años. La trama de la película es bastante pobre, a tal punto de que no se explora a detalle, la leyenda urbana de Leprechaun. Te cuentan ciertas cosas que después de un rato, no tienen conexión con lo anterior dicho. Se podría decir que la mayoría de fanáticos de la saga, cuando se enteraron que el actor Warwick Davis, no iba a participar en este remake, y contrataron a un miembro de la lucha libre para asumir el papel. No hubiera estado mal que al hacer este cambio, tuviéramos un rediseño simple del personaje, y hasta podría haber tenido una personalidad distinta. Parte de esto se cumplió, pero con un resultado bastante mediocre. Pues resulta que en lugar de un duende, lo que aparece en esta película, es una especie de criatura que se asemejaría al chupacabras, no solo por la cara, sino también por su forma de ser. Las actuaciones y personajes, son apenas pasables en ciertos niveles. Suena extraño, pero aquí es difícil decir que los personajes los puedes llegar a odiar, no porque sean buena onda, o que actúen con valentía ante su situación. No los puedes llegar a odiar, simplemente porque no tienen una personalidad establecida. Literalmente los conoces y listo, no muestran nada más para establecer un rasgo que los defina. Las escenas de los ataques y asesinatos, en el mejor de los casos, dejan mucho que desear. A medida que avanza la película, estos momentos se ejecutan de manera simple y poco original, y cuando es el turno de que un personaje sea eliminado, recurrimos a los típicos trucos que utiliza el director, al no exprimir su imaginación. Las tomas son cortadas, más de una vez se pone borrosa la pantalla, y los personajes terminan siendo ejecutados en poco tiempo. Lo mismo pasaría en el clímax de la historia. Pasa con tanta rapidez, que es muy poco disfrutable el supuesto enfrentamiento final contra el duende, y su muerte, a pesar de ser la única referencia a la saga, se ejecuta de forma superficial. ¿Y todo para qué?
Al final se revela que no era un solo duende, que existían más, y la película cierra con un final abierto para una secuela que, afortunadamente, nunca llegó. Para acabar, esta película mató toda la esencia que poseía el duende y su franquicia. Optó por tomar un rumbo más serio y oscuro, que tristemente no funcionó. Deja mucho que desear a los fanáticos de la saga, y justificadamente, es recomendable no ver esta entrega, y disfrutar de la saga original. En mi opinión, la saga del Conjuro no tiene la gran cosa, como para declararla como una joya del horror. No negaremos que ha tenido un éxito financiero, que logró traer spin-offs de sus películas. De todas ellas, existe una película que desde su inicio de publicidad, me hizo explotar de coraje. Ignorando la escalofriante advertencia de una madre, sobre el peligro que podrían correr sus hijos, una trabajadora social con 2 niños pequeños, sufrirá extraños sucesos sobrenaturales. Yendo al grano, esta producción es un insulto a la cultura mexicana. La maldición de La Llorona, presenta una nueva perspectiva de una de las leyendas más populares de México, y créeme cuando te digo, que lo hicieron de forma horrible. Detesto admitirlo, pero existen poquitos detalles agradables en esta película. La fotografía es agradable a la vista, y tiene un aire atmosférico que uno desearía que se reflejara en el resto de la película. De hecho, la localización es hermosa y a la vez, espeluznante. De todo el elenco, Linda Cardellini es quien desempeña un buen trabajo ante la cámara. Su personaje está escrito lo mayormente creíble para el espectador, y es atractiva la personalidad que le da el personaje cuando se embarca al peligro, ya sea sola, o para proteger a sus hijos. La película empieza de forma muy prometedora. Tiene una atmósfera llena de suspenso, que atrae al público a sujetarse de lo que puede aparecer. Pero, como fue de esperar, la película muestra más puntos negativos que positivos. Al poco tiempo de la escena de apertura, la película cae rápidamente, y muy fuerte, al punto de no poder recuperarse siquiera al final. El resto del elenco no expresa con fluidez a los personajes que interpretan, dejando un mal sabor de boca al público, pues más de una vez terminarán por exagerar su nivel de actuación, para, entre comillas, darle un giro progresivo a sus personajes. Bien dije que la localización es espeluznante, digna para que los sobresaltos fueran eficaces. Pero oh sorpresa, estos sobresaltos, como han pasado en entregas pasadas de la saga, tardan mucho en ejecutarse, y se vuelven predecibles cuando se llevan a cabo, creando cero efecto para quien vea la película. Ahora, vamos por los puntos más criticados de esta producción. Primero, la misma Llorona. El aspecto de ella, se asemeja más al de un espectro de una novia, que al de la Llorona. Ojo, su maquillaje está bien hecho, pero no es el espectro que queremos ver. Si has visto los demás spin-offs del Conjuro, entonces conoces al espectro de Balak, la monja. Bien, pues técnicamente la Llorona es este mismo personaje, solo que usa un vestido blanco. Su personalidad es un refrito al de Balak, cada que aparece siempre tiene que gritar, disque para provocar intimidad a los personajes, o al público. Y esto sale peor, debido a la mala coordinación de la banda sonora, junto con los efectos de sonido. Varias veces tienen el volumen alto, y el impacto no se aplica como tal. ¡Mamá! La frase característica de La Llorona, "ay mis hijos", se ejecuta de manera pobre en toda la película. Esta frase se ha expresado como el lamento de la mujer que vaga en busca de sus hijos, o de tratar de saciar su dolor por la pérdida de ellos. En esta película, es una frase común y corriente, que la usa en momentos que la mayoría, son completamente innecesarios. Para finalizar, el punto culminante de todo esto, es la conexión de esta leyenda, con el universo del Conjuro. Su conexión es bastante plana y nada detallista. Simplemente hacen una referencia a producciones pasadas, en cierta parte de la película, y eso es todo. La maldición de la Llorona, expresa de manera apagada la historia de este icónico personaje.
Todos los elementos que representan la cultura mexicana son marcados de una manera poco convincente, y la historia decae en cuestión de tiempo. Sin contar que la única fuente de terror en esta producción son los exagerados gritos y sobresaltos del espectro. En lo personal, recomiendo ver cualquier otra producción donde se involucre este personaje, donde la trama enfatice y marque el verdadero origen de La Llorona. Si eres fanático de la película que está a mis espaldas, creo que te interesará lo que hablaremos aquí. Tornado de payasos. Payasos malditos planean una masacre vengativa, usando tornados. Una stripper, un doble de Elvis, y un camionero, acaban en medio de una batalla sobrenatural entre una femme fatal, y el líder de los payasos del infierno. Al menos intentaron ser originales. Es notable que parte de la trama se copia de la conocida Sharknado, aunque cambian unos cuantos elementos para declararse una producción original. Pero poco les sirvió, ya que el proyecto final es aborrecible. Las actuaciones, fueran intencionales o no, son espantosas, pero divertidas. Los actores parece que sabían cómo iba a terminar esto, y optaron por interpretar de manera patéticamente divertida a sus personajes, pues es muy notable que exageran en sus expresiones, que generan comedia barata. El villano principal es el peor de todos, y claramente está exagerando y masticando cada pieza de escenario disponible. Digamos que para crearlo, se basaron en otros personajes con un poder similar, pero le faltó algo de creatividad. La fotografía no beneficia a la película en el uso de la cámara. Casi toda la película recibe tomas cercanas a los rostros de los personajes, que no intenta captar el posible atractivo de los escenarios, que al ser lugares donde los payasos participan, los colores alegres deberían brillar en su máximo esplendor. Si lo que esperas en esta producción es los baños de sangre, puedes olvidar que siquiera esto ejecuten bien. Si tenemos sangre, pero no es a una gran escala a como uno lo quiere, cosa rara, tratándose del concepto que involucran aquí. Además, la sangre no es como siempre se ve. En esta película dicha sustancia tiene un tono de color más claro, y es más acuosa. Como si se tratase de mermelada en lugar de sangre falsa, o en casos como este, pintura roja. Francamente no existe más que decir de esta película, quiso sacar provecho de lo que hizo Sharknado con una premisa ridícula. Aunque a comparación, Tornado de payasos ejecutó aún peor el concepto, agregando detalles que francamente no se ejecutan en pantalla. Dando como producto final, una larga historia sin una base sólida, de diálogo y escritura. ¿Recuerdas esta frase realista? Las secuelas siempre son malas. Este puesto lo vuelve a aplicar. Pirañas 2, los vampiros del mar. Una instructora de buceo, su novio bioquímico, y el exmarido de su jefe de policía, intentan relacionar una serie de extrañas muertes, con una cepa mutante de peces pirañas, cuya guarida es un barco de carga hundido, en una isla caribeña. Sí, ahora resulta que las pirañas tienen la capacidad de volar. Es bastante claro saber cuál es el problema principal en esta producción. A quien en su sano juicio, creyó que era una buena idea que las pirañas tuvieran alas, y pudieran volar. Había hablado de algo similar en el capítulo pasado, y es que las pirañas son de los pocos animales que no necesitan un cambio en su genética, pues ya son animales temibles desde su apariencia original. La mayor parte de la película nos ofrecen una trama poco original y personajes superficiales que no valen la pena en absoluto. A medida que avanza la película, la trama decae muchas veces, por el simple hecho de que no tienen conexión con lo ya mostrado. Mientras que las actuaciones son exageradas y aburridas. Los personajes no tienen un motivo del por qué aparecen en pantalla. Sabes perfectamente que fueron creados para morir, y solo será cuestión de tiempo para verlos sufrir. No les alcanza para un motel, y deciden hacerlo bajo el agua, ¡qué originales!
Para el año en que fue lanzada esta película, debo decir que el maquillaje estuvo a un nivel decente. La sangre era realista en gran parte de la historia, y a comparación de otras producciones, no chorreaba cual si de una manguera se tratase. Por desgracia, la paleta de colores perjudica este elemento, debido a que en las escenas donde la noche participa, los colores en su mayoría se tornan muy oscuros, y los colores llamativos, como el rojo, no se ven con claridad. ¿Quieres saber algo más? Resulta que esta película fue escrita y dirigida por el mismo James Cameron. Uno se pregunta qué era lo que tenía en la cabeza este tipo cuando decidió participar en semejante locura. Piranha 2, el desove, decide tomar su propio camino, experimentando en traer un cambio genético a las pirañas. Si bien esto pudo funcionar, el que les hayan puesto alas, fue, y cito, la peor decisión de toda la producción. El concepto fue poco llamativo, y se ejecuta de la peor manera en pantalla, dando como resultado una historia incoherente, poco realista y de muy bajo interés para el espectador. Una vez más, no se recomienda verla, a menos que quieras perjudicar tu sentido visual. Yo no sé ustedes, pero creo que la originalidad nunca se manifestó en esta producción. Ginger Deadman. Las cenizas del asesino en serie fallecido, Millard Findlemeyer, que aterroriza a una panadería de un pequeño pueblo, se mezclan con especias de pan de jengibre. ¿Se les hace familiar? No es una sorpresa que hagamos similitudes de esta producción con la primera entrega de nuestro muñeco favorito. Pues es inevitable notar que la trama se asemeje a dicha película, pero con unos ligeros cambios para no declararla un plagio. Nuestro antagonista, que es interpretado por nuestro querido actor, Gary Busey, reencarna en una galleta de jengibre para vengarse de la mujer que testificó contra él. Te preguntarás, ¿cómo es posible que volviera a la vida mediante una simple galleta? El concepto es muy poco explicado cuando se muestra en pantalla, por lo que es justificado que algunas personas no entiendan lo que está sucediendo. Los personajes poseen los estereotipos cliché malos de producciones del horror. Esto podría sacar provecho, pero la dirección se encarga de que los personajes sean idiotas todo el tiempo. Por ejemplo, los sobrevivientes quedan atrapados en la panadería, junto con la galleta asesina. Pero ninguno tiene la capacidad mental de romper las ventanas del local para poder escapar. Mejor deciden dar vueltas sin parar y gritar como estúpidos hasta que los maten. Y aun con esto, ningún actor destaca en su actuación. Las muertes pasan por un problema típico en este tipo de películas. La mayoría se ejecutan de manera rápida y poco detallada, que no dan el impacto ni el resultado que uno quiere ver. Y más, cuando dicha muerte sea la que ofrece un baño de sangre. De todo esto, diría que el punto culminante, al que no se le puede perdonar, sería el aspecto y personalidad de nuestra galleta viviente. Su cara es fea, pero no fea de asustar a la gente, sino fea de dar asco. Sobre su personalidad, es mayormente aborrecible. Se la pasa en toda la película diciendo frases y chistes tontos, sin gracia, que al escucharlo, no podrás evitar compararlo como una versión defectuosa de Freddy Krueger. Hey, rat! Rat! I'm talking to you! Want a piece of me? Hey, you little shit! Fuck off! Come over here! I'm gonna kick your ass. I'm gonna kick your little rat ass. La película no presenta algo interesante a su historia, toma ideas de conceptos ya antes vistos, y como pasa el tiempo, la película se vuelve insoportable de ver, gracias a su pésimo grupo de personajes. Por extraña razón, esto no fue impedimento para la recaudación. Pues le fue tan bien, que la película obtuvo 2 secuelas y hasta un versus, de peor calidad, que obligatoriamente aparecerán por aquí, algún día. Si el puesto anterior tuvo un concepto ridículo que falló, que pensaron que el de aquí iba a funcionar. La arena. Después de una fiesta de graduación en la playa, que duró toda la noche, un grupo de veinteañeros resacosos, se despiertan con una playa aparentemente carnívora, que devora cualquier cosa con un latido, que toque la arena.
La película tiene la misma escritura que otras producciones, donde los personajes quedan atrapados en un lugar, e intentan sobrevivir. Parte de ella está escrita decentemente, pero posee diálogos torpes, intentos de ser graciosos, pero que terminan siendo vergonzosos. La actuación hace buen equilibrio con esto último. Las interpretaciones de los actores son decentes en cuanto a lo que pide esta película, y con los diálogos presentados aquí, los personajes son divertidos en ciertas partes de la película. Ningún actor destacaría en dar una mejor actuación a los demás, pero se agradece que todos se quedaron en el mismo nivel. Debido a la premisa, el escenario es simple y ortodoxo, pues solo nos centramos en la playa en casi toda la historia. Hubiera quedado mejor, al menos un poco, el que uno que otro personaje estuviera situado en otro lugar, para darle más amplitud a los escenarios. Como se muestra en el título, la arena es en particular la que mata a los personajes, y si bien los conceptos de las muertes en su mayoría son creativas y llamativas, los efectos digitales dejan mal sabor de boca a los fanáticos de los baños de sangre. Cierto, pusieron condiciones para que la muerte no ataque, y esto no debió aplicarse. Me explico, la playa decide matar a cualquier persona, siempre y cuando dicha persona toque la arena con una parte de su cuerpo que esté descubierta, o para que me entiendas, que esté desnuda. Si por de casualidad, la persona pisa la arena con una chancla, la playa no lo atacará hasta que se encuere. Esto también perjudica en parte al giro de la trama. En realidad, la playa no es la asesina, se revela que los verdaderos asesinos, son unos tentáculos alienígenas que se encontraban debajo de ella. Hubiera funcionado este giro, pero tener que esperar a que la gente toque la arena sin ropa, es cuestionar la inteligencia humana. Al presentarse también como una producción de comedia, el horror es escaso por completo. No tenemos momentos donde este género brille con todas sus fuerzas, y es opacado muchas veces gracias a la comedia establecida en los diálogos y las acciones de los personajes. En fin, la película expresa una historia algo compleja, donde se centra más en dar risas a la audiencia, y dejar sin recursos al público del horror. Cosa que no estaría mal, si no hubiera sido porque el terror, fue el concepto original presentado para esta producción. Dejando mucho que desear, a todo el mundo. Después de todo lo ya visto, ¿qué podría estar encima de todas estas películas que perjudicaron la categoría de horror? Pues sin más relleno, el primer puesto se lo queda Biedermeier, Shock y Terror. Una horda de pájaros mutados desciende sobre la tranquila ciudad de Half Moon Bay, California. Con el número de muertos en aumento, 2 ciudadanos logran luchar, pero ¿sobrevivirán? Esto no puedes llamarlo película, punto. Pasa más de 40 minutos de metraje, hasta que inicia la verdadera trama. Para entonces, todo espectador se habrá quedado dormido, quitado la película, lo que sea. La dirección y filmación de la cámara, es tan estúpido, que cualquiera diría que el que estaba grabando andaba pedo. Solo así se explican la horrible coordinación de las tomas y el seguimiento de la cámara. Las actuaciones, si es que a eso se les puede decir, son las más bajas que puedes ver incluso, en producciones reconocidas de bajo presupuesto. Muchas veces es notorio que las personas, están leyendo sus líneas detrás de cámara. Gracias a esto, no puedes creerte que están interpretando a un personaje, por lo que todo se va al caño en cuanto a credibilidad. Pasamos por lo mismo con los efectos especiales. Absolutamente todos, las explosiones, los pájaros, sangre. No existe ni un cochino efecto que se haya llevado a cabo con efectos prácticos, y esto hace caer aún peor la calidad y lógica de la película. Al escuchar todo esto, varias personas justifican que debido al muy bajo presupuesto de $10.000, la película no tuvo un mejor resultado. En parte tienen razón, pero por esa cantidad, era más factible que sacaran un corto de 10 minutos, a que una película de hora y media. Aunque también, el presupuesto debe invertirse bien y no hacer ver a la película pinche. De ejemplo tenemos la película de Alfred, que a pesar de tener un bajo presupuesto, se invirtió bien en los efectos prácticos de los animales. Y más, cuando estos están en pantalla atacando a la gente. Como lo dije antes, Biedermeier no puedes llamar la película. Carece de todos los elementos necesarios para declararse como tal, y los pocos que aparecen en pantalla, son las obras que nadie quiere conservar. Aunque eso sí, yo no sé cómo diablos lo lograron.
Pero esta basura tuvo un reconocimiento tan alto, pero tan alto, que tiene 2 secuelas más. Si la primera fue un fiasco, no me quiero imaginar cómo estarán las demás entregas. Antes de que te vayas, si te gusta esta saga de vídeos, y quieres más secuelas en el futuro, por favor apoya cada uno de ellos, tanto los originales, como los remasterizados y recreados. Ya sabes que para continuar esta saga, pido únicamente un requisito. En el capítulo más reciente, solicito la cantidad de 50 likes, para dar luz verde a una nueva secuela. Además, si conoces de una película que merece formar parte de esta saga, puedes mencionarla en los comentarios, y si llega a aparecer en una futura entrega, serás acreditado por tu contribución. Has llegado al final del capítulo, de antemano te agradezco por llegar hasta aquí. Sin más que decir, Andy Master 1988 les desea dulces pesadillas a todos ustedes, y me despido, no sin antes recordarles una cosa. Esta saga